de manera virtual porque dijo un día, hagamos un contacto virtual y nunca más volvió aquí. Francisco Álvarez, ¿cómo estás, Pancho? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Eso. Aunque sea virtual. Aunque sea virtual. Oye, nunca más apareciste por estos lados, ¿eh? Ya, voy a volver ya. Oye, además que el tema fue el COVID, todas las enfermedades, ¿no es cierto?, que estaban en su momento y que parece que están volviendo, amigo mío, a la luz de los datos. Fíjate que son súper decidores, digamos, algunos datos. Espérate que voy a poner ahí a los dos en pantalla. Pero, por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud, la última semana de agosto los casos semanales eran 614 de COVID, mientras que en el último informe semanal, hasta el 14 de este mes, se da cuenta de más de 2.000 casos positivos. En el Van Buren creo que están exigiendo también el uso de mascarilla. ¿Se nos complicó la cosa del COVID? Sí, mira, en las últimas 2 semanas se vio que hubo un aumento bastante importante de la circulación de virus respiratorios. Dentro de los protagonistas está la parainfluenza y el otro virus es el COVID, ¿ya? En particular, respecto a lo que tú mencionas, en cuanto al Hospital Carlos Van Buren, hay varios hospitales de la región, tanto el Hospital Dr. Gustavo Fricke como el Van Buren, sí, que han tenido que retomar algunas medidas. Por ejemplo, el uso de mascarilla obligatorio dentro del recinto hospitalario, tanto en la atención de pacientes como en las salas de circulación, o en los lugares de circulación, perdón. Y eso se debe a que, bueno, por un lado está el aumento de casos, ¿cierto? Y por otra parte también han aparecido algunos brotes aislados, y en ese sentido la medida más económica, ¿cierto? Y rápida de utilizar es volver al uso de mascarilla, específicamente en el ambiente intrahospitalario, por un lado para evitar que el personal se contagie, ¿cierto? Y por otra parte que los pacientes se contagien, porque los pacientes son los que la pueden pasar muy mal, y por eso se ha optado por volver al uso de la mascarilla dentro del recinto hospitalario. Ahora, ¿esto tiene incidencia también en muerte, fallecimiento, en óbito, como se dice más técnicamente? Mira, de momento, como la gran parte de nuestro país está inmunizado, no hemos visto que a partir de los brotes se haya asociado algún fallecimiento, ¿ya? Pero eso no se puede descartar. Por eso siempre hay que prevenir y evitar que claramente alguien se muera, pero en el fondo, claro, pues eso te puede generar complicaciones o te puede generar que se te alargue la estadía en el hospital. Entonces tampoco es la idea, pues entonces en ese sentido no se llega al extremo de las muertes, ¿no es cierto?, que tuvimos en su momento, pero sí todas las complicaciones de esta pandemia que todavía anda flotando por ahí, ¿no es cierto?, y por eso se están tomando estas consideraciones. Ahora, ¿esto es oficial del Ministerio o esto, por ejemplo, te lo pregunto abiertamente, el Hospital X, que puede ser el Van Buren, ¿puede exigir esto o solamente es una solicitud? Sí, no, mira, en este sentido, los hospitales, desde el punto de vista de la infección asociada a atención de salud, hay equipos ciertos de salud que trabajan en ello, pueden tomar ciertas medidas respecto a la aparición de algún brote o al contexto de situación de manera local, ¿ya? Por lo tanto, se puede tomar la determinación de, por ejemplo, volver a la mascarilla en un recinto hospitalario, siempre y cuando también estén al tanto y coordinados con las autoridades, tanto del servicio de salud, en el cual corresponda, y bueno, es una información que también llega al Ministerio, pero desde el punto de vista de la prevención sí se puede adoptar una medida como volver a la mascarilla, ¿ya? Y recordar también que también el COVID, si bien ya no estamos en alerta sanitaria, también los centros tienen que reportar los casos que vayan apareciendo. Entonces, eso no se ha dejado de hacer, ¿ya? Pero es una medida local que la están adoptando algunos hospitales, no todos, ¿ya? Está asociado principalmente en aquellos centros que han aparecido o se han identificado estos brotes aislados que yo te comento, para no exponer, ¿cierto?, a los pacientes. ¿Estamos hablando de un nivel de preocupación de esta realidad, de esta noticia, o digamos que es un punto que hay que prestarle atención, pero no es una cosa de emergencia todavía? Sí, mira, el pic, a ver, la semana antepasada alcanzamos el pic de la atención asociada a enfermedades respiratorias, y por fin, esta última semana, hemos visto que la cantidad de atenciones ha ido bajando, ¿ya? Pero eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque tuvimos
más de un mes con los casos de atenciones por virus respiratorio en aumento. Así que esperemos que esto venga a la baja y en las próximas 2 semanas ya no tengamos preocupación por esta situación del aumento de la circulación del virus. ¿Ya? Okay. Pero, Ya, siempre... pero de momento yo creo que estamos como en el pic y bajando un poco. Ya. Oye, hay mucha gente resfriada y se le junta la alergia y de verdad que lo pasan muy mal. Un saludo muy grande a todos los que están faltando al trabajo, que se sienten, porque cuando te agarra firme, oye, te deja, ¿no es cierto? Bueno, va nada, la gripe. Oye, sí, a ver, la contaminación del laboratorio, sí, Sanderson, con la bacteria Culcodenia. Bueno, con un brote de infecciones intrahospitalarias que aún está activo. El Instituto de Salud Pública informó 786 casos sospechosos y 45 fallecidos con la bacteria. Ojo, 45 personas que han fallecido con la bacteria. No quiere decir que la bacteria haya originado la muerte, ¿no? Sí, mira, yo respecto a estos números uno tiene que tener cuidado, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque uno dice, chuta, 45 fallecidos. Uno tiene que pensar que al ver titular, las familias probablemente de esas personas se empieza a preocupar de que, por ejemplo, hubo una negligencia por parte del laboratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Burkholderia no es que Sanderson la haya traído esta bacteria. La verdad es que esta bacteria ha existido toda la vida. De hecho, es muy común que aparezca su presencia, ¿cierto? Cuando uno toma muestras. Por ejemplo, en las áreas húmedas, en el piso, en las áreas donde hay harta manipulación con agua, y de hecho en pacientes que están inmunosuprimidos o que han sido intervenidos quirúrgicamente, sobre todo en forma de alguna cirugía importante a nivel abdominal o han sido operados muchas veces, esta bacteria puede aparecer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si hoy día aparece, uno al tiro enciende la alarma, tiene que reportar al ICP porque es su obligación, independiente del origen de la Burkholderia, si fue asociado a una situación particular o si podría estar involucrada a Sanderson, los centros tienen que reportar y el ICP tiene que hacer una investigación. Entonces, por lo tanto, por eso el ICP dice 786 casos sospechosos, ¿ya? Y de estos 786 que son sospechosos, o sea que no son casos confirmados asociados a Anderson, han fallecido 45 personas, ¿ya? Esa es la lectura de la información que vemos en los titulares, pero esto no quiere decir que esas personas que han fallecido hayan fallecido, por ejemplo, directamente a causa de la bacteria, o que si murieron a causa de la bacteria quiere decir que esa bacteria se generó por un suero contaminado, ¿ya? Ahora yo no le bajaría el perfil a esta situación porque en el fondo lo que quiere hacer el ICP con esta información es que la famosa discusión y controvertida por lo demás respecto de retirar todos los productos de un laboratorio X, sí, claramente no era gratis. O sea, aquí hay una situación que es preocupante, que tenemos casos sospechosos que podrían ser eventualmente asociados a este patógeno, y que más encima lo más preocupante es que este patógeno podría ser uno de los orígenes, una de las fuentes, un suero contaminado, por ejemplo. Ok, ya, un tema pendiente, pero que no hay que bajarle el perfil como señalas tú. No hay que bajarle el perfil, hay que estar atento, hay que ir monitorizándolo, pero también, igual aquí hay una respuesta del ICP, porque también se ha cuestionado el ICP respecto a esta medida. Entonces, en el fondo, la liberación de estos datos también tiene relación con la validez de la decisión que tomó el Instituto de Salud Pública. Entonces, se entiende totalmente que lo hayan hecho, porque en el fondo, cuando uno ve todo lo ordinario o las resoluciones que mandaron, no sale el impacto ni el porqué como tal. Ok. Oye, estamos con Francisco Álvarez, químico farmacéutico, docente de la UNAV, que ex Seremi de Salud, hablando de estos temas. Oye, perdón, paréntesis, a un año de la vacunación con dosis bivalente, el Ministerio de Salud llamó a grupos de riesgo a recibir nuevo refuerzo contra el COVID-19. Las personas que ya cumplieron 12 meses desde el último refuerzo pueden acudir al centro de atención primaria más cercano, donde serán inoculados de manera gratuita. Bien, ¿no es cierto? Nunca está de más. No, nunca está de más, y sobre todo las personas mayores
Los enfermos crónicos, sobre todo aquellos que no son muy adherentes al tratamiento, y las personas con algún grado de inmunosupresión. Ya. En otros temas también sigue la atención un poquito ahí en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que no ha sido fácil, con meses fáciles a propósito del presupuesto 2024, porque sufrió un revés ahí en el Congreso. 2 semanas tiene el Ministerio de Salud para llegar a algún acuerdo y revertir la votación en la tercera subcomisión mixta de presupuesto, que rechazó de forma unánime, decíamos, capítulos clave de su partida, como el financiamiento de FONASA o la inversión en infraestructura. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú eso? ¿Se está pidiendo un poco más? ¿Se tiró el tejo más allá, digamos, con esto del presupuesto? Ya, mira, respecto al presupuesto, siempre desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de las solicitudes de los equipos, es que se favorezcan el aumento de recursos, no tan solo en la cantidad de recursos humanos, de cuántas personas están trabajando, sino que también la mejora de la infraestructura. También existe un poco el gallito de cuáles son los proyectos de infraestructura que se van a priorizar, ya sea de diseño, o de ejecución o de construcción, ¿cierto? Para el próximo año. Entonces, en ese sentido, salud es un tema contingente y sin duda genera mucha polémica respecto el no asegurar, por ejemplo, ciertos proyectos o cierta cantidad de procedimientos, por ejemplo, cantidad X de trasplante o cantidad X de cirugía, o recursos que refuercen en la reducción de la lista de espera, tanto de cirugías como, por ejemplo, en la lista de espera, que es muy alta también, de especialistas que puedan atender a las personas que están esperando una hora. Ok, bueno, ahora fíjate que temas pendientes, los dineros destinados a FONASA, el programa de prestaciones institucionales, el programa de atención primaria, financiamiento hospitalario, salud mental, inversión sectorial, el presupuesto de todos los servicios de salud, y está el tema de quienes fueron, se les cerró, digamos, el contrato, se les finiquitó en septiembre pasado, ¿no? A finales de septiembre, por el tema de que habían sido contratados por el tema del COVID, ¿no? Por la emergencia sanitaria. Entonces son varios puntos, ¿eh? No es que esté centrado, focalizado en uno. Por eso que el presupuesto también pasa con varias discusión y está en pleno trámite. Hay 2 semanas ahí para llegar a un acuerdo. Vamos a ver. Sí, mira, el problema es que de todas las cosas que se piden es imposible hacerlas. ¿Por qué? Porque el presupuesto no te da, y la DIPRES, que está ahí viendo todo el tiempo cuáles son los ajustes, la verdad es que el margen que tienen para hacer el ministerio de algo que ya está presentado es muy poco. Generalmente pueden priorizar algunas cosas, pero no pueden solicitar todas las modificaciones. Así que, no sé, es algo bien complejo, y sobre todo en un momento en que la ministra igual ha sido cuestionada, sí, sobre todo con todas las cosas que han pasado. Así que ahí la ministra yo la veo bien complicada desde el punto de vista político, porque ella tampoco tiene una casa, una bandera política. Entonces tiene un carácter independiente, más bien técnico. Entonces sí, también ahí no la tiene fácil. Ella es una excelente profesional, ¿no es cierto? Muy dedicada, muy abocada a sus temas. El tema del apoyo, el muñequeo político que siempre... La muñeca política de decir, oye, no, pues esta cuestión es así, y en el fondo podemos mejorar a lo mejor esto, pero no podemos hacerlo todo, porque sí, en definitiva las lucas no alcanzan para poder resolver lamentablemente todos los problemas. Sí. Oye, te quiero llevar también al tema de la clausura de una clínica estética. Oye, pero ¿cómo se presentan tantas veces? Tú fuiste parte importante de la seremía, ¿no es cierto?, aquí local, pero, sí, pero hay una responsabilidad. Mira, clausuran clínica estética al denominado Médico de las Estrellas, que funcionaba de manera ilegal en Providencia, pero otra más, se habían cerrado otras tantas. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan a florecer, digamos, o a crecer como el pasto, a propósito de la lluvia que se vienen acercando ahí? Durante la pandemia yo creo que por lo menos los últimos 3 años ha existido un aumento explosivo de la cantidad de centros de estética, ¿ya? Y la mayoría, yo te diría que hoy día están funcionando. Hay muchas que no tienen ningún tipo de resolución sanitaria. Es más, hay profesionales que no están habilitados para poder hacer procedimiento estético. ¿Y esto por qué está pasando? Porque tenemos una red de clandestinidad. Por un lado tenemos centros de capacitación que ofrecen cursos, incluso apoyo en asesoría sanitaria a profesionales que no tienen las competencias, ni siquiera por la normativa sanitaria, para poder realizar un procedimiento invasivo, que es, por ejemplo, aplicar Botox o ácido hialurónico.
Pero por otra parte también tenemos una gran cantidad de profesionales que están haciendo procedimiento estético a la mala, de forma clandestina, sin ningún tipo de resolución. De hecho, lo que hemos visto y me han llevado muchas consultas al respecto, de que, por ejemplo, el fiscalizador cuando llega a fiscalizar un edificio de oficina, ¿cierto? Sí. Se enfrenta al conserje. Mientras va subiendo el fiscalizador por el ascensor, el conserje ya avisó arriba que va a ir el fiscalizador de la Seremi, y cuando el fiscalizador de la Seremi toca la puerta, ¿cierto? Y no la abren, claramente no puede fiscalizar a menos que tenga una orden especial, ¿ya? Y con apoyo de la fuerza pública. Lamentablemente hoy día la autoridad sanitaria, ¿cuándo está interviniendo? Cuando hay un hecho lamentablemente grave que involucra un riesgo, una complicación grave, un riesgo vital, incluso la muerte de personas asociadas por un procedimiento estético que no cuenta con ningún respaldo científico ni tampoco por parte de la autoridad sanitaria. Ya, sí, porque uno no se explica, Francisco, cómo ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo clínicas que han sido cerradas, clausuradas, y después vuelven a abrir. Entonces, a la mala. Pero sí, pues, algo está funcionando mal ahí. A la mala, y lamentablemente el fiscalizador, o sea, no hay capacidad fiscalizadora actualmente para hacer frente a todo esto, pero también tenemos que tener cuidado que estas personas que están abriendo a la mala no les importa nada. Entonces, en el fondo ahí la autoridad sanitaria tiene que aplicar toda la herramienta, y esto no tan solo pasa en Santiago, también acá lo hemos visto en la región de Valparaíso, entre Viña y Concón hay una gran cantidad de centros estéticos que están funcionando a la mala, pero y de hecho lo más grave, Jorge, que te aparecen y tienen redes sociales y te muestran cómo hacen los procedimientos, y uno le pregunta, ¿y usted tiene resolución? No tiene resolución. Y hay un profesional y un profesional que no tiene ni una posibilidad de hacer un procedimiento estético, lo está haciendo. O sea, prácticamente hoy en día está desordenado este tema. Desde el punto de vista del Congreso hicieron un proyecto de ley, pero oye, tiene que ser muy conveniente económicamente hablando para tirarse un riesgo de este tipo, ¿eh? Claro que sí, y aparte la mayoría de estos productos son refrigerados, incluso no tienen cadena de frío, entonces tampoco te asegura que te están administrando algo que esté bueno, y por otra parte también están comprando mucho en el comercio ilegal. He visto unas ampollas de Corea, imagínate, que ni siquiera se entiende lo que o sea, te lo venden como ácido hialurónico, pero a lo mejor puede ser cualquier cosa, ¿cachai? Entonces como que es un problema gigantesco, la verdad. Oye, y hablaste de Concón. Fíjate, panamericanos deportistas que se hospedaban en un resort ahí en Concón resultan intoxicados por alimentos. Algunos atletas presentaron una enfermedad de transmisión alimentaria, por lo que la Seremi de Salud instruyó sumario sanitario. Ahora, ¿es complicado el tema? ¿Cómo se llega, digamos, a una infección de esta naturaleza? A ver, primero este problema se genera básicamente porque hay una mala manipulación de alimentos, considerando un aspecto importante que es la higiene, ¿ya? Claramente alguien no se lavó las manos, o el área donde se prepararon los medicamentos estaba contaminado, estaba sucio, ¿ya? Por esas dos vías probablemente el alimento llegó contaminado, la persona lo comió y lamentablemente contrajo una infección que le afectó gastrointestinalmente, ¿ya? Pero lo que me llama la atención es que respecto a este evento que es de connotación internacional, entre las autoridades, ¿cierto? Se arma un plan de contingencia, y dentro de este plan de contingencia la autoridad sanitaria tiene una relevancia porque no tan solo puede participar en la fiscalización de los centros deportivos donde se realizan las actividades en cuanto a las condiciones de higiene y seguridad, sino que también dentro del plan debiese haberse incluido también los lugares donde se hospedan estos deportistas, considerando de que un problema sanitario siempre, y esto siempre puede pasar, independiente de que sea panamericano o no, es que los alimentos puedan tener algún problema tanto en su manipulación o también en el almacenamiento, considerando de que las cantidades pueden ser más altas, ¿cierto? O que se tenga que contratar incluso personal extra que no trabaja habitualmente en estos locales, ¿cierto? Y que no tenga la capacitación suficiente para poder tener una buena manipulación de los alimentos. Ya, veamos. Oye, ¿queda pendiente algún tema que quieras destacar, Francisco? Habían varias cosas que podríamos abocar, nos está pillando. Yo creo que en tiempo... Mira, yo anoto los temas porque en la universidad me piden de qué cosa hable. ¿Ya?
hemos hablado 7 temas, Jorge. Yo creo que somos una máquina de poder abordar todos los temas. Sos una máquina, querido. Sí, Ya, sí, así que no, todo bien. Ahora, se nos quedó algo muy importante, Halloween. Tienes toda la razón. Halloween. Ojo con comprar cosas en la calle, sobre todo las máscaras o productos que se echen a la cara, sobre todo los niños. ¿Por qué? Porque si yo lo compro en la calle no tengo idea de dónde salió ese producto y por lo tanto puede tener, por ejemplo, la pintura puede contener plomo y eso es tremendamente tóxico para los niños. Así que comprar en locales autorizados, e incluso comprando en locales autorizados, revise bien, ¿cierto? Que tenga las instrucciones, las etiquetas. También hemos visto cómo de repente incluso en locales autorizados venden productos que no tienen ningún tipo de regulación, así que hay que mejor prevenir en el sentido de revisar bien lo que uno va a comprar, así que ojo con eso, ¿ya? Y la idea es que este fin de semana largo también sea tranquilo, que la pasemos bien, que estemos en familia y que no tengamos ningún inconveniente desde el punto de vista sanitario. Sí, exactamente. Y a disfrutar, si esto es una bonita celebración, foránea será, ¿no es cierto? Pero ya es parte nuestra, ¿no es cierto? Todos nos disfrazamos, vestimos. De hecho he visto varias casas con los adornos, así de estilo Navidad, y gente que se produce todo esto. Algunos se dan en la ola, mucho, es como para Navidad, de repente veis, qué sé yo, que están todos los árboles, luminosidad por todos lados. Y ojo ahí con las sobrecargas también, porque de repente llenan de luces y ahí también podemos evitar un problema. Oye, y ojo con los niños, está bien que coman dulce, pero bueno, después háganlo dormir, pues hagan dormir a los niños. Un niño con azúcar, imagínense, o sea, aparte que no la va a poder frenar de que se mueva para todos lados, no se va a poder dormir temprano y eso al final va a estar más mañoso y un problema al final que se transforma en un tema familiar, así que también ojo con el tema nutricional de los dulces, porciones, ojalá limitadas, supervisar lo que están comiendo, ¿cierto? Sobre todo aquellos dulces que tienen, por ejemplo, palitos, ¿cierto? Que pueden ser riesgo de asfixia, así que ojo con eso también. Ok, ya, entonces abordamos 8 temas para decirle 8 temas, sí. a la UNA. Sí, 8 temas, no, para